que sale de tus labios. Ecos de sabiduría. Con el reverendo Roque Díaz, desde Mendoza, República Argentina. Eco de sabiduría, tu voz se queda en mi ser. Un abuelo que enseña la Biblia, un legado de fe que puedo ver. Tus historias se vuelven mi escudo, tu amor mi más grande tesoro. Y aunque el tiempo pase y todo cambie, tus enseñanzas son mi oro. Yo soy el pastor misionero Roque Díaz. Estoy bastante trabajando en los discipulados, pero quiero contarles cómo empecé todo esto. Yo al principio iba a la iglesia y así como entraba, salía y siempre me quedaba con algo, con ganas de algo. Yo tengo que servir a Dios y cómo lo hago. Entonces empecé a orar al Señor y me presentó los 5 ministerios: apóstol, evangelista, pastor y maestro. Entonces yo digo, alguno de estos ministerios el Señor me tiene que dar. Entonces estaba escuchando la radio en una noche y el predicador dijo: ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Y yo no sabía si lo tenía el Espíritu Santo o no. Entonces ahí nomás digo, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Así que recibí el Espíritu Santo y parecía que me hubiesen abierto como una persiana, porque yo había leído la Biblia, había leído un montón de cosas que me daban y no las entendía. Y ahí empecé que el Espíritu Santo me empezó a revelar todas las cosas y me dio el primer mandato que está en la Biblia para pastores. Por tanto, o sea, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces yo me tomé de eso y empecé a investigar qué era por tanto, qué era ser. La palabra ser tiene un montón de significados. Entonces y me quedé ahí. Entonces me fui a los ministerios y me quedé allí en maestro. Entonces empecé a discipular, o sea, a ver cómo poder discipular. Entonces vino un joven y me dice: pastor, si yo quiero quiero servir al Señor, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo le dije: tenés que hacer un discipulado. Bueno, quiero que usted me lo haga. Y ahí empezamos el discipulado. Empecé a discipular, atravesé toda la Argentina, desde Gallego hasta las cataratas de Iguazú. Íbamos, yo iba haciendo discípulos. En una parte estuve 15 días, en una parte estuve 20 días, y así fui haciendo hasta que me quedé allí en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y ahí empecé a enseñar a la iglesia. ¿Quién quiere ser discípulo para servir al Señor? Y empezaron a levantar la mano, 2, 3, y empezamos a trabajar así, a enseñar. Y hoy en día, todos esos hombres que levanté y mujeres son pastores. Están trabajando en distintos lugares el pastorado. Y de ahí empiezan ellos a extender la palabra, porque lo más importante de un pastor
no es tanto llenar a un salón de gente, sino es hacer discípulos para que la palabra de Dios se extienda por todos lados. La palabra de Dios es muy clara. Primeramente nos dice que tenemos que ser testigos primeramente en Jerusalén, Samaria, en Samaria, como digo, hasta lo último de la tierra. Y ahí me di cuenta que no es lo más importante servir a Dios, es que la palabra de Dios se extienda. Entonces yo siempre le digo a los jóvenes que estudio, le digo, mira, nuestro Señor Jesucristo llamó a 12 hombres, ¿no? Hombres comunes, hombres trabajadores. De los 11, de los 12 uno falló, ¿no? Le digo, pero le digo, los demás hicieron todo lo que el Señor les dijo que hicieran. Y se extendió por todo el mundo la palabra de Dios, ¿no? Y ahí se levantaron tantos hombres que hoy en día muchos de nosotros somos cristianos por ese discípulos que levantaron aquellos discípulos que el Señor dejó en la tierra. Así que por eso yo hago discipulado, ¿no? A los jóvenes cuando yo me encuentro en la iglesia, en la casa de Dios, voy a hablar así, ¿no? Les digo, hermanos queridos, nosotros no venimos a la iglesia porque queremos venir, sino porque el Señor los llamó y los llamó con un propósito. El primero es adorar a Dios, traer nuestras súplicas, traer nuestros agradecimientos, escuchar al pastor con un mensaje que nos da, pero sobre todo eso, digo, nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para enseñarle a aquellos que están a nuestro alrededor, ¿no? Y ahí me tomo de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, nuestra Jerusalén. Y nuestra Jerusalén es nuestro hogar, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, mis sobrinos, mis tíos, mi mamá, mi papá, mis abuelos, de todo es mi Jerusalén. Entonces ahí es donde tenemos que dar más testimonio que en otro lado. Y yo empecé así. Fui a mi casa y de ahí empecé a hablar del Señor y a enseñarles que el Señor está con nosotros cuando lo buscamos, que siempre está en nosotros, nada más que nosotros somos los que los apartamos del Señor. En el viejo sillón de mimbre, junto a la ventana donde entra el sol, tus manos viejas sostienen el libro, el eco de tu voz es un farol. Nos hablas de la vid y el sarmiento, de un camino que seguir. Nos muestras los versículos sagrados, las promesas de un nuevo porvenir.
acaso quererán. Repito tu canto, siembro tu misma luz. Transmito sabiduría, un amor inmenso que llevo en la cruz. Porque tu voz, abuelo, nunca se va. Solo se multiplica en mi corazón, para siempre está en Sidán. Gracias por acompañarnos en Ecos de Sabiduría. Déjanos tu like. Déjanos en la caja de comentarios tu nota. Comparte y ora por nosotros. Hasta la próxima.